hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. A las visitas que están el día de hoy, que Dios les bendiga. Hay varios mensajes que respondí porque me llegan mensajes preguntándome por la iglesia, el horario de culto. No sé, ¿a quién recibió la foto de la iglesia en su WhatsApp? ¿Puede levantar la mano? Si alguien recibió la foto y la ubicación. Amén. Hola, que Dios te bendiga. Yo te mandé el mensaje. Aquí estoy. Que Dios te bendiga. Y qué bueno que puedan haber llegado a la iglesia, que sea un tiempo de regocijarse en el Señor, que sea un tiempo de escuchar la palabra del Señor, que sea un tiempo donde podamos reflexionar lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos de aquí, no sé, a lo mejor es la pregunta media compleja, ¿cuántos de aquí se han contagiado últimamente de coronavirus? ¿O quién lo ha tenido? ¿Puede levantar la mano? Hay varios. Bien, hay varios. Recordarles que no tenemos aforo hoy día en nuestra iglesia, por lo menos hasta esta semana, pero debemos usar nuestras mascarillas, ¿ya? Así que deben usarlas de manera correcta, ¿ya? Eso es un aviso previo, ¿ya? Para que tengamos esa precaución. Y obviamente también traer el pase de movilidad, que no voy a hacer más comentarios, pero bueno, hay que traerlo, ¿ya? Así que, por favor, para que podamos tener esas precauciones. También decirle que nuestro pastor está en Curicó, así que estemos orando por el pastor Patricio. Le tocaba hoy día visitar el pastor administrativo de la iglesia de Curicó, así que en la mañana viajó hacia allá, así que estemos orando por nuestro pastor que está hoy día ahí en Curicó, ¿ya? Bien, hemos estado con una serie de mensajes relacionados con el Evangelio cuádruple, ¿ya? Y el principio de sanidad divina expuesto en el Evangelio cuádruple provee un balance entre lo que es la palabra de Dios dice al respecto y lo que provee también y lo que nosotros anhelamos que suceda cuando somos confrontados con la enfermedad o el sufrimiento. La enfermedad existe, hermano, y existirá hasta su erradicación total en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo o hasta que soberanamente Dios así lo decida. Y algo, mientras yo preparaba el mensaje, decía la enfermedad es transversal. Y hoy día lo podemos notar o palpar más fuertemente eso. Le puede llegar al que tiene menos recursos, al que tiene recursos medios y al que tiene más recursos. Pero es transversal, no hace diferencia. Llegó y muchas veces llegó para quedarse, o quizás puede que el Señor también en su gran misericordia puede sanar. Alberto Benjamín Simpson, que es el fundador de nuestra iglesia, dice que no presenta la sanidad divina como algo que ocurría en la vida de cada cristiano, sino que es Dios obrando soberanamente en favor nuestro conforme a su propósito y fundamentado en su palabra. En el esquema que Simpson muestra en el Evangelio cuádruple, presenta a Jesús como sanador, y eso es lo que hoy día queremos hablar, que tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Eso dice en Isaías capítulo 53, 4, y también nuestra hermana Fabiola nos hacía mención que aparece también en 1 o 2 de Pedro. Es parte de la expiación o el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por usted y por mí. Y las acciones de Cristo en la cruz, señala también Alberto Benjamín Simpson, nos ha traído libertad de espíritu por medio de la salvación, libertad del alma mediante la santificación que escuchábamos hace 2 domingos atrás y libertad del que hoy día quisiera compartir con ustedes. Y vamos a ver desde el versículo 21 en adelante y le voy a invitar ahí que me acompañe con la lectura primeramente. Vamos a leer varios versículos, pero primeramente desde el versículo 21 al 28. Marcos capítulo 1 del versículo 21 al 28.
Dice así: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina que está con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Señor, te damos gracias por tu palabra. ¿Cuánto necesitamos, Señor, escuchar su palabra? ¿Cuánto necesitamos escuchar su voz hoy, Padre? Ayúdenos a abrir, Señor, nuestro entendimiento espiritual. Ayúdenos, Señor, a abrir nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, Señor, a su palabra. Ella, Señor, es la que nos hace cambiar, Señor, la que nos hace, Señor, renovar, Señor, nuestro entendimiento. Que usted, Señor, sea el que nos guíe en todo. En el nombre de Jesús, amén. Vemos aquí que Jesús entró a Capernaum. Quiero señalar algunas cosas aquí en específico de lo que aparece aquí en relación a que Jesús expulsa aquí un espíritu inmundo. Y vemos que llega a Capernaum, un puerto que es marítimo, que está ahí en Galilea, donde el Señor se estableció. E incluso algunas señalan que Jesús llega ahí a Capernaum como una especie ahí de cuartel general. Y lo recalca ahí Mateo 9:1, que dice que llegó a la ciudad del Señor. Entonces vemos cómo el Señor se va moviendo aquí y y gran parte de su ministerio lo hace ahí en Galilea, que es una zona donde viven muchos gentiles, también judíos, ¿ya? Y el Señor inicia su ministerio. Bueno, el versículo 14, un poco más adelante, nos dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando, dice, el evangelio del reino de Dios. Entonces, el Señor sale y va hacia Galilea específicamente. ¿Y cuál es la misión de él? Y eso quiero también recalcarlo, que él sale predicando el evangelio. Y dice el versículo 15, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces el Señor dice y predica que el tiempo primeramente se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido, hermano. Y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado también a usted y a mí en este tiempo. Y así comienza el ministerio del Señor, aquí podemos ver. Marco hace muy brevemente cómo inicia este ministerio de Jesús, cuando Juan, como enviado primeramente, predica y dice que va a venir el Señor Jesús. Después Marcos relata muy brevemente el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús y el llamado de los primeros discípulos. Y comienza aquí ya mostrando el primer milagro aquí en Marcos. Hablo específicamente de cómo él expulsa aquí un espíritu inmundo. Y él llega ¿a qué? A la sinagoga, dice el versículo 1. Y la sinagoga es un lugar donde los judíos se reunían. Los que no vivían en Jerusalén, que eran donde se encontraba el templo para adorar y estudiar las Escrituras en el día de reposo. Es decir, si lo llevamos a esa época, el día sábado. En el resto de la semana, las sinagogas funcionaban como escuelas o tribunales, podríamos decir, que veían delitos menores. El culto en la sinagoga era muy parecido al de las iglesias cristianas el día de hoy. Si lo lleváramos al tiempo nuestro o a la iglesia cristiana, al culto que estamos teniendo el día de hoy. Luego de las
lecturas de las Escrituras, el líder o el rabí o el maestro de la sinagoga seleccionaba a una persona calificada para que enseñara sobre la lectura recién mencionada. Y en esta oportunidad le tocó al Señor Jesús. ¿Y qué ocurrió con la enseñanza dada por Jesús? El versículo 22 que leímos nos explica qué ocurrió. No nos dice cuál fue la lectura. Marcos no se detiene en eso, pero sí hace mención a algunas otras cosas. ¿Y qué ocurrió? El versículo 22 nos dice que se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces se admiraban, es decir, se maravillaron, se encantaron, se deslumbraron con el Señor, con lo que Él les estaba enseñando. Y aquí voy yo a ver cómo nosotros respondemos hoy día a la palabra del Señor, a la enseñanza del Señor, si estamos escuchando y estamos sensibles a lo que Dios nos está hablando en relación a lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces vemos ahí que ellos se maravillaron de la doctrina que Él tenía, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y ahí añade ahí un pie de página, podríamos decir, Marco, y agrega ahí al final del versículo 22, y no como los escribas. ¡Ay! Compleja ese último comentario. Los escribas, ¿sabes quiénes eran? Eran los expertos intérpretes de la ley. Esos eran los escribas. Pero Jesús era, en este caso, un maestro diferente que hablaba con plena convicción de que sus palabras eran palabra de Dios. Si recordamos, Mateo 28, 18 dice, y se acercándose a Jesús cuando le habló, y dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Y esa autoridad hoy día la podemos ver a través de la palabra del Señor. Por eso es importante y es relevante estudiar la palabra del Señor, escuchar la palabra del Señor, escudriñar la palabra del Señor. Y ellos ahí estaban admirados cómo era la doctrina y cómo enseñaba el Señor Jesucristo. Pero Marco ahí le añade, pero no como los escribas. Imaginémonos la reacción de los escribas al escuchar a Jesús y cómo reaccionaban ahí la gente y decían, y seguramente qué es lo que decían y hacían comentarios de Jesús. Y cómo reaccionaban ellos, que eran los maestros, los que estaban encargados de la interpretación de las Escrituras del Antiguo Testamento, quienes basaban su autoridad en los rabinos, en los maestros de esa época. Pero la enseñanza directa, personal y poderosa de Jesús era tan nueva para ellos que todos quedaban admirados, deslumbrados. Y luego, más adelante, el versículo 23 y 24 nos dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. En esa sinagoga había un hombre endemoniado. Llegó ese día sábado, quizás pensando en escuchar un mensaje más. Pero se encontró que quien estaba predicando era el mismo Señor Jesucristo. Y quizás este hombre no nos dice aquí, pero puede haber sido que había asistido muchas veces a esta sinagoga o quizás era la primera vez que él venía. Y seguramente si había venido antes, no le había sido tan molesta quizás la predicación o la enseñanza de la palabra del Señor. Y si lo lleváramos a los tiempos de hoy día, quizás muchas iglesias no predican realmente la palabra del Señor o predican un evangelio muy liviano. Y al diablo le tiene sin cuidado lo que está ocurriendo quizás en muchas iglesias. Si el predicador cita las Escrituras de manera liviana, quizás fuera de su contexto, no confronta a los hermanos en su pecado
y no presenta a Cristo como único Salvador y sustituto para los que son pecadores, y quien murió en la cruz también por cada uno de nosotros. A Él no le importa que la gente sea pecadora. Pero hoy se encontraba, hoy lo llevo al tiempo de la sinagoga que estamos leyendo, en ese día se encontraba en ese lugar alguien que era diferente, que era Jesucristo, quien predicaba con toda autoridad. Predicaba con toda la autoridad. Por eso decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Él venía con toda la autoridad que solamente puede dar, o puede tener en ese caso, el Hijo de Dios. Y ahí el versículo 24 dice, y hace una exclamación, un signo de exclamación. A mí me llamó la atención porque dice, con un signo de exclamación, ahí dice, y comunica ahí un sentimiento seguramente profundo, cuando ya vieron que estaba Jesucristo ahí, y dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido o hemos tenido ese sentimiento que este demonio tenía un conocimiento de una gran teología? Primero le dice Jesús Nazareno, mostrando la condición humana del Señor. Y después que le dice, Santo de Dios, mostrando la condición divina de Jesucristo. ¿Y no ocurre eso muchas veces en la iglesia? ¿Cuántos de aquí tienen, o cuántos tenemos, podríamos decir, o cuántos piensan tener una gran teología, tener un gran conocimiento? Los demonios la tenían. Y en Santiago 2, no recuerdo el versículo, dice, ¿crees en Dios? Qué bien que crean en Dios. Los demonios también creen y tiemblan. Gracias. Y eso es una reflexión personal que debemos hacer. Cuando escuchamos la palabra del Señor, ¿cómo respondemos? ¿Respondemos con ese, ay, Señor, de nuevo? ¿De nuevo me estás confrontando? Ay, Señor. Pero Jesús, ¿cómo le responde? Ahí el versículo 25 le dice, cállate y sal de él. Nada más, esa es la voz de autoridad. Cállate y sal de él con toda la autoridad que tenía el Señor. Le manda a callar y a salir de la persona, de este endemoniado. Y ese cállate, cuando uno, miremos un poco a lo mejor la palabra del Señor y esto con un poquito más de imaginación. Y cuando uno ve al Señor Jesucristo o ve las pinturas, ven el Señor Jesucristo como que siempre es delgadito y menudo, podríamos decir, ¿cierto? Como que y delgado. Pero me imagino que el Señor en ese tiempo era carpintero. Debe haber tenido una contextura diferente a como la pintan, me imagino yo. Aquí estoy hablando personalmente. Y cuando aquí leemos dice, cállate y sal de él, no creo que el Señor le haya dicho, cállate, sal de él. Yo recuerdo que cuando estaba en la escuela, hace hartos años atrás, y en la escuela de PDI, porque para los que no saben, fui PDI, o policía, o detective, y el instructor nos decía que cuando fuéramos a enfrentar a alguien que era un delincuente, que podía tener un demonio, puede ser, si lo lleváramos en contexto hoy día, no teníamos que ir diciéndole, policía. Claro, policía, alto ahí. Porque nadie se iba a detener así. Entonces él lo verbalizaba y decía, si lo llevamos al Señor, cállate, sal de él. Con autoridad, entendiendo que la autoridad venía de Dios. Y Él tiene todo el poder.
Y seguramente habla a nuestros corazones con toda autoridad. Y Él no entró a debatir ahí porque no le interesaba involucrarse con Satanás. Le interesaba que saliera de esa persona. ¿Y qué ocurrió? El versículo 26 dice, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Este espíritu inmundo le obedeció al Señor. Estamos obedeciendo a la voz de Dios. Y el versículo 27 dice, y todos se asombraron de él. Pero podemos ver aquí cómo el Señor obra en la vida de esta persona. Pero podemos ver aquí cómo el Señor obra en la vida de esta persona cuando llega a esta sinagoga. Y este es el preámbulo, porque quiero seguir aquí con el versículo 29. Entonces, ¿qué ocurre cuando el Señor sale de la sinagoga? Porque quiero llevarlo al contexto, por eso le quise partir desde este texto. Y al salir de la sinagoga, el versículo 29, si me siguen ahí, de Marcos capítulo 1, dice, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, que eran los primeros discípulos que el Señor llama. Cuando usted ve un poco más adelante ahí, el llamado de los primeros 4 discípulos son Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Amén. Bueno, estos 3 versículos nos aclaran primeramente una cosa. Marcos aclara aquí que Pedro tenía suegra. Partamos por eso. Por lo cual entendemos que estaba casado. Una cosa debería llevarnos a la otra. No es negocio estar casado y no tener suegra. El Señor así lo dejó. Yo vivo con mi suegra, así que estoy feliz. ¿Ya? Seguramente, y a mí me llamaba la atención cuando yo leía esto, y el Señor llega a la sinagoga y hace este tremendo milagro de enseñar y de cómo sacar a un espíritu con el poder y la autoridad. Y después sale y va a la casa de Pedro a tratar con la suegra. Si lo lleváramos a nuestros días, queremos decir que Pedro se llevaba bien con su suegra, porque le pidió a Jesús que fuera a orar por ella. ¿Ah? Hermano, saquemos lecciones de esto. Llévelo a la práctica a su vida. ¿Ya? Entonces vemos que Pedro y Andrés, Jacobo y Juan llevan a Jesús ahí a donde está la suegra de Pedro. Y vemos aquí que dice que y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. El mismo texto ahí en Lucas 4:38, que es paralelo, dice que tenía una gran fiebre, es decir, sugiere que tenía una enfermedad grave. Lucas era médico y él hace esa extensión, o sea que tenía una gran fiebre. Y si estaba en cama es porque realmente estaba mal. ¿Cuántos de aquí han estado últimamente en cama y no se han podido levantar? Cuando usted está mal, como decimos en buen chileno, lo tira a la cama. Ahí quedamos. Y ahí que nos atiendan. Si es que tiene señora, lo atiende la señora, o la suegra en mi caso. Pero aquí vemos que el señor Marcos nos dice que la suegra estaba con fiebre y además estaba acostada. Y la fiebre es una reacción a alguna enfermedad o infección. ¿Cierto? Aquí tenemos enfermeros, médicos que nos pueden corroborar eso. Entonces, vemos aquí que Jesús dice que se acercó, tomó su mano y la levantó. Entonces, ¿qué ocurrió? Dice ahí el versículo 31.
inmediatamente le dejó la fiebre. Inmediatamente le dejó la fiebre. Cuando el Señor Jesucristo llegó a ese lugar, a esa casa, con la petición que le habían hecho sus discípulos, Él entendió la necesidad de esta mujer. Y cuando toca al Señor a esta mujer, la tomó de la mano y la levantó. Y seguramente esta mujer dejó que el Señor la tocara y dejó que el Señor la levantara. Y me imagino que si ya se estaba levantando es porque ya comenzaba a sentirse mejor. Cuando nos levantamos es porque ya estamos un poco mejor. Y aquí vemos, y dice, e inmediatamente le dejó la fiebre. Yo no sé cuánto demorará en bajar una fiebre. No pude averiguarlo, pero no creo que sea instantáneo. Pero podemos ver cómo el Señor, y cómo hace mención aquí, que inmediatamente le dejó la fiebre. Y después de eso, ¿sabe lo que hizo ella? Esperó sentirse mejor para servirle al Señor. ¿Qué dice? Inmediato. El propósito del Señor es servirle. El propósito del Señor es servirle. Entonces, la reflexión es suya también, cómo se ha sentido físicamente este último tiempo. Y si el Señor le ha sanado, la pregunta es si usted le está sirviendo al Señor. Y aquí en la iglesia tenemos hermanos que dan un testimonio extraordinario de cómo han tenido largos procesos de tratamiento y en esos largos procesos de tratamiento sirven al Señor. Gloria al Señor por eso. Y gracias por nuestros hermanos que nos dan testimonio, a los que podemos estar sanos quizás, o un poco más sanos. Yo también tengo mis dolores ahí. Tengo una hernia lumbar que de repente me lo recuerda ahí el Señor. Pero debemos cuidarnos. Pero aquí vemos cómo el Señor obra en sanidad en la vida de la suegra de Pedro. Y sigamos con quiero tomar un par de versículos más. Dice el versículo 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba de hablar a los demonios porque le conocían. Le conocían. Y aquí podemos ver varias cosas. Primero, mire, ¿dónde parte el día del Señor? Parte en la sinagoga enseñando. Después lo llevan a sanar a la suegra de Pedro. Y después le traen, dice, cuando llegó la noche y cuando el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades. Y los endemoniados. O sea, el Señor tuvo un día agitado, difícil. No sé, compárelo un día con usted que tenga que ir a predicar a una sinagoga, que saque el demonio de una persona, después que lo lleven a sanar, después que le traigan todo, porque no dice cuánto. Me imagino que deben haber sido varios, porque ahí al final dice, y muy pronto se difundió la fama por toda la provincia. Entonces no deben haber sido menos los que llegaron ahí. Y ahí estaba el Señor. Si lo lleváramos a nosotros, lo diría, a lo menos lo dividimos en la semana esto, a lo menos. Y hablo por mí también. Yo digo, no, estamos cargados hoy día, así que dejémoslo para el miércoles, hermano, para el jueves. Pero el Señor nos da tanto ejemplo que ahí nos muestra cómo realmente debemos orar, y Él estuvo ahí. Y bueno, Él porque tenía comunicación con su Padre. Y esto nos muestra este relato del endemoniado y la sanidad de la suegra de Pedro, que habían hecho correr la fama del Señor, nos da la esperanza en los que realmente debemos tener esperanza, que es en Jesucristo. Y ahí dice que no dejaba de hablar con los demonios. Jesús no deseaba ningún testimonio de la verdad de la boca de un demonio para evitar que se le uniera o vinculara con Satanás. Y Él le hablaba con autoridad. Él le hablaba con autoridad.
y quiero seguir más adelante. Y bueno, el versículo 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Y qué había estado haciendo todo el día anterior? Había estado bien ajetreado. Y el otro día, ¿cómo lo comienza? Yo este versículo me lo iba a saltar, pero bueno, démosle. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces parte el Señor diciendo que está llamado a predicar, pero ese llamado a predicar no lo deja exento de levantarse, de tener comunión con su Padre y de apartarse a orar. Y vemos ahí que le buscó Simón y los que con él estaban, y hallando le dijeron, todos te buscan. Sí, pues si la fama ya estaba. Si lo lleváramos a nuestros días, decíamos, yo le diría al pastor Patricio, estamos súper bien. La iglesia está llena y nos buscan. ¿Y usted qué está haciendo allá orando? Pero seamos realistas, llevémoslo un poco a nuestro tiempo. Pero el Señor no. El Señor sabía que tenía que apartarse. Sabía que tenía que estar en un lugar distinto, en comunión con el Señor, orando a su Padre. Eso era lo que Él necesitaba. Y Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquemos también allí, porque para esto he venido, para predicar. Para eso ha venido el Señor. Y predicaba en las sinagogas, dice, de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. ¿Ya? Y aquí podemos ver qué enfermedades, porque vimos que echaba fuera demonios, pero aquí podemos ver qué enfermedades sanaba el Señor. Y con esto ya voy terminando. El versículo 40 en adelante dice, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y el versículo 41 dice, Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Y quedó limpio. Los leprosos, hermano y hermana, para que usted entienda, eran considerados impuros y eran expulsados de la sociedad, podríamos decir. Eso está ahí en Levítico, capítulo 13, si usted lo quiere buscar. 13 y 14 describe todo lo que ocurría con los leprosos. Era una enfermedad muy temida por las personas de esa época. No solo por las consecuencias físicas, sino también por las consecuencias sociales que atraía esto. El contacto con un leproso traía también impureza ceremonial. Y Lucas también, el médico, en Lucas 5, capítulo 5, versículo 12, detalla que se presentó un hombre lleno de lepra. O sea, aquí el médico nos dice que no era algo simple, sino que estaba lleno de lepra. Cuando uno ve un poquito y busca, dice la lepra es bien complicada porque empieza a colocarse como llagas y empieza a afectar algunas partes del cuerpo vitales. Y vemos que aquí describe que este hombre estaba lleno de lepra, o sea, seguramente ya estaba complicado, estaba con alguna dificultad mayor en su cuerpo. Por esta causa, seguramente el leproso también pudo llegar a donde estaba Jesús, porque seguramente llegó y lo identificaron y le abrieron el paso, me imagino yo, porque nadie quería tocarlo. Nadie quería tocarlo. Y ahí llega donde Jesús. Y pensemos también en algunas cosas. Pensemos que los leprosos carecían también quizás de un abrazo, de la visita quizás de algún familiar, de la visita quizás de algún amigo. Y no pensemos que podía entrar a la sinagoga, porque estaba prohibido. Si llegó a Jesús, era porque estaba convencido de que Jesús podía cambiar su enfermedad. Y seguramente escuchó de Jesucristo.
y dijo, tengo que llegar ahí. Y el versículo 40 dice, y vino un leproso rogándole e hincada la rodilla. ¿Qué le dijo al Señor? Señor, si quieres, límpiame. Si quieres, deja la voluntad de Jesús a ser sanado o no. Y eso quiero recalcarlo. Porque hoy día en muchas iglesias dice, venga porque el Señor lo va a sanar. Amén, sí, puede que el Señor lo sane y tiene toda la autoridad y todo el poder. Pero si es la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios, aquí nos da claramente esa señal, la palabra del Señor en Marcos, dice, y le dijo, si quieres, puedes limpiarme, si quieres. Y Jesús teniendo misericordia, solo Marcos aquí menciona la reacción emocional de Jesús con respecto a la condición desesperada de este leproso. Y allí Marcos le dice, y Jesús teniendo misericordia, extendió la mano y le tocó. O sea, entró en contacto con este leproso. Contrario a lo que hacían los maestros y los rabinos, quienes evitaban a los leprosos para no ser ceremonialmente impuros. Jesús aquí expresa su compasión por medio de un gesto físico. Y seguramente si lo llevamos quizás a ese tiempo, era el primer contacto físico que este hombre quizás tuvo en mucho tiempo. Cuando quedamos aislados por el coronavirus, muchos quedamos ahí en distintos lugares, y cuánto apreciábamos un abrazo de un ser querido, cuánto apreciábamos el vernos, cuánto apreciábamos el tocarnos. Imaginemos una persona que tiene lepra y que ya está condenada socialmente. Y el versículo 42 dice, así que él hubo hablado y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Al instante nuevamente la lepra se fue de él y quedó limpio. Cuando yo he averiguado el tema de la lepra, según lo que averigüé, si después me corrige, a lo menos se demora 6 meses. 6 meses a 2 años en recuperarse a alguien. Hoy día está la posibilidad. Con medicamentos. 6 meses. Y el Señor en un toque, sano, listo. Así obra el Señor, hermano. Ese es el poder, esa es la autoridad que tiene el Señor. Ese es nuestro Cristo, su Cristo, sanador. Ese es. Ese es el hombre en el cual usted ha creído. El Hijo de Dios, quien aquí nos representa. Como decía al principio, Jesús vino para tomar nuestras enfermedades y dolores en nuestro cuerpo y clavarlas a la cruz del Calvario. A la cruz del Calvario. Necesitamos nosotros la sanidad integral que solo da nuestro. Él es el único que nos puede dar sanidad integral. Todavía hay enfermos físicos que anhelan ser tocados por Jesús, que es el gran sanador. Y todavía tenemos personas que buscan también esa sanidad interior que solo la da nuestro Señor Jesucristo. Él es el que cura la enfermedad física, pero también los dolores internos que podamos tener. Amén. Yo le invito a ponerse de pie. Y a tomar un tiempo ahí, le invito a que pueda cerrar sus ojos y orar en el lugar donde está. Y entender que para que realmente Jesús pueda obrar en tu vida, para que puedas quizás de alguna manera entender lo que Jesús hace en la vida de las personas y puedas reconocerle como tu Señor y Salvador, debes realmente entregar tu corazón a Él. Si has entendido en estos pequeños minutos que Jesús
Ese Jesús que callaba y ordenaba a los espíritus inmundos. ¿Se has entendido de ese Jesús que sanó a la suegra de uno de sus discípulos? ¿Se has entendido quién es este Jesús que sanó a un leproso que seguramente no tenía ninguna esperanza? Si usted ha entendido quién es ese Señor Jesucristo, le invito a que hoy día pueda hacer esta oración y entregar su vida a quien tiene todo el poder y toda la autoridad. Le invito a hacer esta oración. Señor Jesús, creo que solo en ti hay salvación, santificación. Tú eres el Hijo de Dios que murió por mis pecados y que resucitaste al tercer día, quien tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Hoy, Señor, te reconozco como mi Señor. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Límpiame, sálvame, sáname, Señor, y ayúdame a vivir dignamente delante de ti y de los hombres. Desde hoy entrego mi vida para servirte y hacer tu preciosa voluntad. Gracias, Señor, por haberme salvado y hacerme parte de tu reino en este día. En el nombre de Jesús. Amén.